La nota que dominó todo el día en los medios fue la derrota de la selección mexicana frente a Uruguay y el paso de México, sin embargo, a los octavos de final. Pierde punch el Tri, pero va a octavos, proclamó Reforma desde poco después de las 11 de la mañana, y México cae 1-0 con Uruguay, pero califica a su vez el Universal. Luego se vino la luz de interpretaciones sobre el resultado de hoy y el caudal de especulaciones sobre lo que nos espera el domingo contra Argentina. Se también una especie de pánico moral contra el Guille Franco y contra el Vasco Aguirre por sostenerlo. Los aficionados se desgarran entre el lamento de la derrota y la celebración a la siguiente ronda. Vamos a discutir este tema que encabeza la agenda pública de hoy. Pero la fiebre del fútbol no redujo la alta intensidad que ha alcanzado el estallido de Rusia entre el PAN y el PRI. En la mañana se llevó 3 cabezas principales y otros 4 espacios de primera plana en los diarios, y en el curso del día la guerra ya había invadido varios medios que rompieron hostilidades entre ellos, como prolongación de las batallas entre el PAN gobierno y el PRI. Además, empezó en Iztapan de la Sal un nacional México-Estados Unidos de medios de comunicación, en el que el secretario de Gobernación dijo que es imperativo que los medios revisen su lenguaje en cuanto a la precisión de las calificaciones. A su vez, el gobernador del Estado de México rechazó que los medios de comunicación sean responsables de fomentar la violencia y destacó que la difusión de lo que ocurre es la estrategia del gobierno federal. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos sostuvo que la prensa requiere un apoyo judicial fuerte que lleve a juicio los ataques a periodistas y mejore su seguridad. El presidente del Universal presentó a su vez el mapa delictivo de la Ciudad de México. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el Pro TV, para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de acción. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin, y nuevamente el poeta futbolero y rey de los palitos, Gilberto Prado Galán, director de difusión cultural de la UIA. Hola Gaby. Hola Pepe. Bienvenido. Hola poeta. Nuevamente. No, poeta sí. y ya director, yo era Poeta coordinador. Pues, Poeta y futbolero. Bueno, Gaby, futbolero. Gilberto, estamos ante uno de esos casos en que la transmisión simultánea a escala global de los Juegos del Mundial de Fútbol hace que las noticias se agoten y que al terminar la transmisión el público ya no quiera que le cuenten la noticia, porque ya la conoce, sino que quiere que le cuenten la interpretación y la historia oculta de la noticia y lo que sigue para adelante. ¿Qué pasó realmente? Buscan la explicación de lo que presenciamos y qué va a pasar. ¿Qué se va a hacer con los señalados como culpables? En este caso, el Guille, que se revela como el pánico moral de la selección, como antes el bofo, Gaby. Gil. Pues bueno, la verdad es que señalas muy bien, Pepe, es un tema muy curioso porque todos vimos el juego. Bueno, tú decías ayer que solo el 50% de los mexicanos, posiblemente un poquito más del 50%, no lo sé, pero bueno, lo vi, era como imposible no saber el resultado, no estarlo sufriendo, no estarlo padeciendo. La Ciudad de México estaba vacía a la hora del juego, es decir, tienes toda la razón, es una noticia que ya sabemos. Entonces, ¿qué viene después? Pues después vienen muchas horas de analizarlo, desmenuzar, como tú dices, crear o hacer crecer a los villanos. De repente comentábamos hoy también en otro momento cómo crecimos en la euforia y nos desplomamos y no pasamos de la semana pasada íbamos a ser campeones del mundo, podíamos serlo, y hoy ya nos desplomamos y nos fuimos verdaderamente hasta abajo. Entonces, bueno, pues en este sub y baja, ¿no? Hemos escuchado de todo. Escuchamos hoy es que Aguirre es el peor entrenador de la selección, ¿no? ¿Quién lo dice? Lo dice José Ramón Fernández, lo dijo hace rato, ¿no? Aguirre es el peor entrenador del mundial.
Bueno, podríamos incluir algunos otros, ¿no? Está el de Corea del Norte que me llaman, pero claro, le metieron 7-0, ¿no? Pero bueno, entonces ya caímos en este otro lado, como tú bien señalas, el asunto del Guille Franco. No sé, Gil, ¿tú cómo viste este post? Ha sido el mundial del quebranto de las previsiones. Yo estoy pensando en todos los favoritos, que no le íbamos a ganar a Francia, por primera vez le ganamos. Entonces yo pienso que se puede contra Argentina. Y fíjate que los resultados últimos desde 1903, que perdimos la final en la Copa de América en Ecuador, y luego que en la época de Erickson 4-1, cuando empezaba Erickson, en 2007 perdemos la semifinal también por 3-0, me parece. Los resultados últimos contra Argentina, salvo aquel heroico del 2006 que nos fuimos a tiempos extras, son desalentadores, pero como es el mundial del quebranto de las previsiones, yo creo que México puede hacer un gran partido y dejar fuera a los soberbios argentinos de Maradona, porque no todos los argentinos son soberbios, toda generalización tiende al absurdo, me refiero a estos argentinos. Vamos a volver sobre este punto de que la gente dice la noticia porque ya me la sé, cuéntame la historia y da lugar a lo que se conoce como periodismo de interpretación. ¿Qué tanto están interpretando nuestros medios? ¿Qué tan bien lo están haciendo? Igual con el mismo corazón o con la misma hígado, con el mismo... Yo escuchaba hoy a alguien, a un académico que se dedica a estudiar el deporte, el fútbol y la comunicación, que decía, estamos teniendo un periodismo más de aficionado, no tanto un periodismo profesional, un periodismo de aficionado en donde gritas, pues igual que gritamos todos, le miento la madre al que fallece, pero estás en el mismo grito, en la misma estridencia y no necesariamente no estamos haciendo interpretación profesional. Sobre interpretación, ¿no? Yo creo que sí. Gilberto, sino que bueno, este periodismo de interpretación no propone que opines, sino que interpretes con más información. Es decir, la avalancha, la luz de información. Que entrevistes más, que consultes más, que trabajes más y que no solo con la víscera interpretes. Hay quien compara al Guille Franco con Forlán, diciendo Guille Franco en el 2004 fue jugador con el Monterrey y en ese mismo año con el submarino amarillo de Villarreal, Forlán fue Pichichi y Bota de Oro. Entonces la comparación entre dos jugadores ya no procede, porque bueno, Guille Franco está fuera de forma, viene del etcétera, no tiene ni siquiera equipo. Pero lo todo que ese sí es contexto clamor popular, no se da, simplemente sale de la víscera. Y aquí lo que decía Gaby, es decir, estamos cerquita de esta cosa muy chocante, anímico-moral. Es decir, ante un hecho significativo para la gente que es la derrota frente a Uruguay, inventamos todo tipo de cosas, incluyendo, es decir, buscamos el chivo al que le vamos a cargar todas las culpas de la humanidad. Es verdad. Pero además, no porque esté fuera de forma, no porque haya errado, sino porque tiene un origen diferente. Ese para mí, es un ese a mí me parece terrible, Pepe, yo lo comentaba hace rato, lo estábamos tuiteando también, me parece terrible que se diga, claro, y lo dijo Carlos Albert también hace ratito, lo dijo clarísimo, dice, claro, tantos mexicanos y tienen que poner a ese malagradecido de Guille Franco que ni es mexicano, que no sé qué, a ver, tranquilos, ¿no? Ahora es decir, ese chauvinismo de banqueta, entonces, en donde, bueno, ¿por qué naturalizar? Tener a alguien nacionalizado y no porque jugamos no tan bien o mal. Puede ser muy malo, pero es malo porque es malo, no porque haya nacido en otro lugar. Exactamente. Pero ahí sí, en México somos muy especiales para ese tema. Y tal nadie lo critica, Fíjate que 3 son los chivos expiatorios. El Vasco Aguirre, por haber dejado el clamor popular, es que entre el Chicharito de inicio. El segundo chivo, el Mázaro, que no le puede pegar a la pelota frente a la portería. Y el tercero, obviamente, el Guillo. Son los 3 tristes chivos. Bueno, y a uno que le agregaron tantito, porque era nuestro jorobado de 37 años, dijeron hoy en el juego de Cuauhtémoc Blanco, decía el narrador, nuestro jorobado de 37 años. Bueno, pues el hombre sin cuello, pero ya nuestro jorobado de Tepito, no de Notre Dame. Jorobado de Tepito, por cierto, la selección mexicana tiene un eje del DF, que serían el Conejo Pérez, nació en el DF, Torrado, Cuauhtémoc, el Giovanni, pero luego tiene mucha gente de provincia, el Zamorano, que es Rafa Márquez, el más, obviamente, Mazatleco, y luego de Oaxaca de León está Osorio. Si analizamos esto, pues logramos un combinado nacional muy interesante. Bueno, pensé que le ibas a echar la culpa a los chilangos. Pero antes no, es el eje. Antes de pasar a los palíndromos, que lleguemos a una conclusión. Ustedes, comunicadores, periodistas de interpretación, ¿qué va a pasar con Argentina el próximo domingo? Bueno, lo que pasa es que yo siento desde ya, salvo ahorita que escuchamos a Gilberto y tal vez más, Soñar despierto, siento desde ya una narrativa derrotista.
¿no? Entonces ya desde ahorita lo que estamos oyendo es, ojalá no hagamos el ridículo, ojalá no nos vaya demasiado mal, ya desde ahorita. Pero los propios voceros del equipo, como Rafa Márquez. Por lo menos nos acaba de llegar ahorita uno de estos resúmenes de noticias donde aparentemente Rafa Márquez dice, con este tri no alcanza, no lo está diciendo el que está jugando ahí, si de veras lo uno dijo, de nuestros grandes. me parece ya un poquito grave. Entonces, esta narrativa derrotista desde hoy, tú decías algo interesante, Gilberto, decías, bueno, si llegamos, y lo comentabas Pepe también, y bueno, no nos va tan mal, entonces siempre podremos decir, bueno, fue Argentina, pero como que ya nos hincamos. Sí, Aguirre ya la tiene ganada, o sea, si pierde México frente a Argentina, Argentina es campeón, Aguirre va a decir, pues perdí contra el campeón. Ahora sí se le puede ganar a Argentina, ¿en qué me apoyo, en qué me baso? Nunca le habíamos ganado a Italia, ni a Francia. Uruguay fue un mal partido, pero concentrados en aquella Copa de América donde Batistuta desplaza a Ramón Ramírez y viene el gol argentino. Concentración absoluta, máxima contra Argentina, y yo creo que el equipo mexicano puede ser resultado, y conste que no estoy inflándolo al Zeppelin de la selección nacional, yo creo que se puede sacar un gran resultado. ¿El domingo puedes quedar cesado de este programa? Es verdad, porque sí, yo estoy en este programa siempre que jugara México. Si los argentinos nos ganan, pues ya me va a descabalgar el maestro Carreño. La interpretación que acabas de hacer, pues no. Por eso quiero que gane Argentina, quiero seguir en el programa. Pero vamos a ver y a oír los palíndromos de Gilberto Prado Galán sobre la jornada futbolera de hoy, ¿no? El primero, nos decías, Gilberto, está de... El primero, que aparece ahí en pantalla, no aparece en pantalla aún, está dedicado al plan de México. No, a David Villa. A David Villa. David Villa, que anotó 2 goles y falló un penal increíble. Los grandes han fallado, recuerdo a Valle en el 94, a Platini Zico en el 86. Dice, logre Villa allí ver gol. Ojalá David Villa, que ya pertenece al Barcelona, 40 millones de euros, logre allí ver gol, escríbalo y léalo al revés. Y se puede leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Y el segundo? El segundo lo tienes dedicado al plan de México de Vital Arenal. Era el plan, pero fíjense que abortó el plan, y no era tan banal el plan, nos convenía. Otro banal plan abortó, lo puede leer usted al revés, otro banal plan abortó. Pensábamos evitar a los argentinos, encararlos, plantarles cara y vencerlos. Otra de las críticas era esa, que el Vasco estaba más atento a cómo iba Sudáfrica con Francia. Así que estaba volteando más a ver para ganar, para pasar en función de lo que hagan otros y no de lo que haga el propio equipo. Oye, pero yo también decía, bueno, que sí nos toca con Argentina, pero también estamos jugando el Mundial, ¿no? Es decir, en principio deberíamos estar jugando con él, pero también estamos como los que se quieren pegar a la pared y pasar así que nadie me vea, y llegué a la final. No, pues bueno, pues ya estamos. De muertito, ¿no? Así que otro banal tenemos un tercer palíndromo. El tercero tiene que ver con la resaca, la cruda que vamos a sufrir. La resaca, sinónimo de cruda. Acá será la resaca. Gane o pierda México, veremos o lloraremos. La gran cruda, la cruda más grande del año 2010, acá será la resaca. Escríbalo y léalo al revés. Acá será la resaca, acá será la resaca a la derecha. Y tiene el eje de simetría la letra L, que es la única que no se repite. Hombre, eso era un dato muy importante por si no se había dado cuenta. Está muy bien. Acá será la resaca. Esperemos que no resaca, porque si no ya no podremos contar con el maestro Gilberto con nosotros. Con usted. No, pues muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, espero Gilberto, que México gane, si no, pues adiós y hasta la vista, baby. Vamos a invitar todavía para que llore la derrota. Para que se arrepienta de lo que interpretó mal. Nos vamos a ir a un corte y en un minuto vamos a regresar con la alta intensidad para la sucia entre el PRI y el PAN, que involucra ya a varios medios en la contienda. En un minuto volvemos. Estás viendo y estamos de regreso con la guerra sucia entre los partidos. Bueno, luego ya alcanzó a varios espacios mediáticos, Gaby, como lo comentábamos desde temprano. Bueno, Pepe, la verdad es que han sucedido algunas cosas muy peculiares, ¿no? En estos días, y todo debatiendo en otras redes, en los foros sociales y demás, qué se vale y qué no se vale, ¿no? Es decir, por un lado, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de las grabaciones, de las intervenciones telefónicas,
que bueno, pues sin duda esto tiene un grado altísimo de ilegalidad. Luego esto se ventila en los medios de comunicación, se vale, no se vale, y luego ¿qué sucede? También los propios medios empiezan ya a entrar en pleito, porque entonces en alguna de estas grabaciones que se transmiten en un medio se habla de otro, y entonces ya se empiezan a enfrentar, y entonces ya se pelean, entonces esto va escalando, ¿no? Yo decía, bueno, más lodo casi no nos podemos echar, y hoy alguien decía, bueno, ¿qué sucede? ¿Se vale? Sin duda hay una ilegalidad en esto. También lo que se está diciendo, bueno, pues se tiene que revisar lo que se está diciendo ahí, lo que está sucediendo ahí, pero bueno, esto se puede transmitir, se puede sacar en los medios de comunicación, ilegalidad con ilegalidad se combate, y luego ¿qué sigue, no? Ilegalidad con ilegalidad, y bueno, quienes sacan las grabaciones, bueno, involucra al partido del gobierno y al gobierno mismo, bueno, pues no solo está incurriendo en esta ilegalidad, sino que, número dos, está involucrando a otros medios, es decir, ajustando cuentas también con otros medios, sugiriendo que el gobierno local y el PRI, en el caso de Oaxaca, tienen algún arreglo con algún periódico. Y luego otro medio exhibe esto como si fuera la pura verdad, que hay arreglos o colusiones con el gobierno estatal y la empresa de Milenio. O los de Milenio ya se viran contra el que grabó y contra el que difundió sin ponerle un marco mínimamente, ¿no? Entonces, tenemos un problema grave. Luego, digamos, las voces más de los priistas, digamos, de mayor posición, desde fuera del partido, en la primera vez que salieron las grabaciones, y hoy el líder del PRI en el Senado, Beltrones, se lanza directamente contra el presidente, porque pues, es su gobierno el que está haciendo todo esto. Tiene más, le da más importancia al 4 de julio, es decir, al día electoral de estos estados, en que se elegirán los gobernadores de los estados, que al 5 de julio, es decir, lo que sigue, sigue de gobierno, claro, ¿no? El día después. Igual el secretario de Gobernación con el gobernador del Estado de México, priista también. Entonces, es muy caro, yo creo, en términos de... Yo creo que es muy caro, Pepe. A mí me parece que incluso, por ejemplo, hace rato comentaban algunos periodistas, se dio un buen debate en Twitter, en las redes sociales, entre periodistas y algunas personas que pertenecen a organizaciones, a ONGs, que tratan con asuntos de la sociedad civil, de derechos de consumo, etcétera, ¿no? Y entonces se dio un que decían, a ver, ¿se vale o no se vale? Y entonces alguien por ahí decía, a ver, lo que pasa es que cuando es noticia, el periodista o el periódico o el medio sí lo debe de sacar, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, las crónicas de Fidel Herrera en Veracruz, sí, porque es noticia. Sin embargo, lo que está saliendo de Marín en Puebla, no, porque más que noticia es como una especie de una mezcla de sonidos, de si está hablando o no está hablando con una chiquilla o no sé qué asunto. No necesariamente es noticia. Bueno, lo que pasa es que la línea es muy delgada en este asunto, ¿no? Es decir, ¿quién va a definir o por dónde se parte en esto? Parece que es un debate que vale la pena hacerlo. Otros también decían, bueno, a ver, el mal menor. Si el mal menor es que en una situación límite como la que estamos viviendo hoy en México, donde todo se está acomodando a fuerza de todo, el mal menor es exhibirlo, aunque sea ilegal, hay que exhibirlo. Ahí está también el debate. Ahí tenemos un problema de derecho de la información en varios aspectos, ¿no? Es decir, no se están atendiendo. Es decir, si leemos la ley, obviamente están incurriendo en ilegalidad el que graba, el que se lo entrega al medio y el medio mismo. Es decir, esto se ha querido discutir siquiera. Es decir, simplemente se plantea que quizás el que graba, quizás el que divulga, el que se lo entrega a los medios, pero ya no el medio. Hay que discutirlo, a lo mejor no, pero si se lee la ley textualmente, incluso el medio estaría en el supuesto delictivo. Ahora, bien, situaciones comparadas como la señora Carpinteiro, Purificación Carpinteiro, está siendo acusada por la Procuraduría General de la República por mucho menos que lo que hizo el presidente del PAN. El PAN flagrantemente le dio la publicidad, grabaciones obtenidas ilegalmente. La señora Carpinteiro pues dio no a la prensa, le entregó al presidente de la República lo que aparentemente era una grabación ilegal.
Y está siendo acusada, y está siendo enjuiciada. No, a mí me queda muy claro, Pepe, aquí el problema es que no estamos, digamos, no podemos medirlo con estándares perfectamente claros y demás, porque no lo estamos debatiendo. Es decir, nos gana de repente. ¿Por qué? Porque sí es bueno que hay corruptelas, que hay corrupciones, que hay tráfico de influencias. Claro que es bueno que se sepa. Claro que es bueno que se destapen las cloacas. Eso, yo creo que eso nadie lo estamos debatiendo. Así es. El problema es que llegamos a eso, ¿no? Y entonces ahí es donde no le estamos entrando al debate, porque también nos está ganando la cantidad de lodo que salpica y nos está ganando también la inmediatez de contienda están acelerando, ¿no? Y en donde, bueno, pues todos están arrastrando. Pero incluso en los procesos de comunicación política puede ser incluso un error, aparte de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque en una situación de guerra sucia, el electorado ciudadano, el electorado cívico es el que tiende a retirarse, es decir, dice, pues sería por cualquiera de cada lado que lo veas, y el voto duro es el que cuenta, el que sea. Si el voto, si es el de los gobernadores o si es el de un movimiento importante como el que fue logrando los candidatos de la coalición en Oaxaca o en Sinaloa. Es decir, se van a quedar los militantes más prometidos en las urnas, pero el ciudadano común se tenderá a retirar de las urnas. Hay que verlo también desde ese punto de vista. Podríamos aprovechar que en el programa que siguen van a estar Mariela Ceras y Roy Campos y quisieran ahí valdría la pena hacer un buen estudio de cuánto está esto alejando de veras al ciudadano común y corriente, al que no milita, el que no es el voto duro, que tanto se está asqueando tanto, que se está ventilando, ¿no? Y bueno, pues el resultado que tenemos es sin duda una degradación absoluta de la vida pública en el país. Exactamente. Y antes de irnos, pues no podemos dejar de registrar el Foro Binacional México-Estados Unidos de Medios de Comunicación, que se está realizando en Ixtapan de la Sal. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, pide que los medios contextualicen mejor sus informaciones sobre la violencia, y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, pues parece responderle que la inseguridad se mantiene en los titulares solo por decisiones editoriales de los medios, sino también por el peso específico que la violencia ocupa en la estrategia del gobierno federal, y que los actos de esa guerra pues han deteriorado la imagen del país al grado de que se bosqueja incluso la existencia de un Estado fallido. Es decir, se llegó hasta allá también entre gobierno federal y gobierno estatal. Además, el presidente de la Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, presentó pues el mapa delictivo de la Ciudad de México, que es una guía bastante útil para los niños de ver cuáles son las zonas más peligrosas en la capital de la República. Sí, yo creo que fue interesante seguir el foro. Pepe, se pudo seguir en línea. Tú lo estabas escuchando en línea, lo estuviste estudiando. Básicamente, porque da para más y ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero me quedo tal vez con esto que estás señalando, tanto de Gómez Montt como de Peña Nieto. En ambos sentí, desde diferentes lados, una especie, tal vez Gómez Montt fue más claro y fue más abierto en eso, decir que los medios revisen su lenguaje, ¿no? Decía, incluso aquí tenemos una cita en la jornada, dice, debate entre contar y no contar historias criminales, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, no es que no cuenten, sino es cómo lo están contando, cuál es esta insistencia en revisar el lenguaje, que parece una sutileza, pero no es sutil. Y también, hay que decirlo, el gobernador Peña Nieto, desde otra trinchera, de alguna manera también había algunas como sutilezas de decir, bueno, cómo se están diciendo y diciendo. Yo y en creo... todo caso le carga al gobierno federal que estén tan visibles hechos de violencia como una decisión y con lo que eso del afecta, gobierno, ¿no? Porque entonces eso da una mala imagen, y como da una mala imagen, pues está teniendo implicaciones. Si pueden nuestros televidentes, les recomiendo que entren al sitio de este foro, el Seminario Binacional de Medios México-Estados Unidos, porque algunas de las ponencias están ahí en línea y se pueden todavía seguir, aunque creo que ya terminó, pero vale. Interesante, como lo hemos observado aquí también, el protagonismo, la visibilidad del embajador de Estados Unidos, que fue el único que defendió a los periodistas en situaciones de peligro. Exactamente. Y que defendió, es decir, que apeló a que se fortalezca, digamos, el sistema de justicia, incluyendo las partes judiciales, para proteger mejor a los periodistas de estas zonas de riesgo. El embajador Pascual incluso tomó a Monsiváis como referencia, fue como de los pocos incluso que hizo esa referencia. En fin, vale la pena, ojalá puedan revisar los audios y ya los podremos analizar aquí en el momento. Bueno, pues sí, se nos acabó el tiempo.
Gracias a ustedes por discutir los medios de comunicación con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Pepe. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, tuiteamos en la agenda pública de mañana miércoles.